Trazos y letras. Somos cultura. ¿Qué tal? Espero estén disfrutando esta agradable tarde en compañía de su familia y amigos. Gracias por acompañarnos en Trazos y Letras, Somos Cultura. Soy Adriana Jiménez y les invito a quedarse con nosotros. Hoy hablaremos del teatro infantil contemporáneo, puestas en escena que tienen como público objetivo a la audiencia infantil. Tenemos una cápsula introductoria que les encantará. Acompáñenme a verla. El concepto de teatro infantil puede hacer referencia a diferentes ideas. Por un lado, el teatro infantil abarca aquellas obras escritas por los niños como destinatarios, es decir, que aspiran a ser vistas por el público infantil. El teatro infantil, por otro lado, menciona los textos de dramaturgia que son creados o interpretados por adolescentes o niños. Un grupo de niños, en este sentido, puede crear y representar sus propios trabajos, constituyéndose en exponentes de esta clase de teatro. A nivel general, puede decirse que el teatro infantil apuesta por los personajes caricaturescos, los vestuarios coloridos y los componentes musicales, canciones, coreografías de baile, etc. Muchas veces las obras tienen una moraleja para que los espectadores adquieran o desarrollen ciertos valores que se consideran positivos. De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar. En algunas ciudades del mundo se apuesta de manera clara por ofrecer a sus vecinos más pequeños una gran oferta en materia de teatro infantil, y es que se considera que es la manera de que aprenden, de que se diviertan y sobre todo que desde temprana edad empiezan a disfrutar de la actividad cultural en general. El teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto y el mimo. A través de estos elementos, una buena obra de teatro produce admiración, excitación y deseo de volver a verla. Al mismo tiempo que el teatro invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también nos atrae a la diversión. Guión por Aldo Torres Centella. Tenemos un invitado muy especial. Él es Alejandro de la Cruz y estará charlando con el maestro Hugo Angulo Fuentes. Como siempre, es un gusto saludarlo, maestro. Continuamos con usted. Muchas gracias, Adriana. Bienvenidos todos, sean a Trazos y Letras. Somos Cultura. Usted nos estará escuchando también a través de la radio en el 107.3. Radio UJAT, voz universitaria. De la misma manera, usted está viéndonos por el canal 35.1 en señal abierta, canal 9 de televisión privada y por www.ujat.mx. Me encuentro, como bien anticipó Adriana, con Alex de la Cruz. Ese es el nombre artístico de un joven director de teatro aquí en la entidad. Alex de la Cruz es egresado del Centro Dramático de la Ciudad de México y licenciado en Historia por nuestra Casa de Estudios. Ha participado en festivales y encuentros de teatro en varias entidades del país, escritor también de teatro breve, becario del PECDA en 2008 y en 2013, obtuvo también en 2010 y 2017, en el presente año, la beca del Programa Desarrollo de la Juventud, becado en el Programa Nacional de Teatro Escolar en 2016 y de la misma manera en el presente año, ganador en 2011 y 2017 en la muestra estatal de teatro con Monstruos en Closet y Ogros bajo la cama. Mejor director en 2014 en la muestra de teatro estatal. Bienvenido, Alex. Gracias por la invitación. Muy bien, Alex. Pues
ya con una trayectoria sólida, muy visible en la entidad en materia de teatro. Particularmente yo no tenía el conocimiento de tu incursión en el teatro infantil y bueno, esta propuesta que asesores del programa me hicieron llegar, pues me causa mucha curiosidad y al mismo tiempo gusto el que tú también estés realizando teatro infantil, que por lo que veo es mucho el trabajo que has realizado, porque aquí están algunas de las obras que sustentan los trabajos que ha realizado Alex. Alex, tan artístico y profesional debe ser el teatro infantil en comparación con el teatro para gente no infantil. Sí, el teatro infantil hay que definir primero. Está el teatro infantil con niños y el teatro infantil para niños. El para niños es que la gente, actores adultos, interpreten papeles infantiles para niños. Y teatro con niños, para niños, es los niños actuando para los niños. Son dos cosas que hay que ir definiendo primero, ¿no? Uh-huh. Y esta cuestión de lo artístico incursionado también en las escuelas, en las primarias, en las universidades, que debe existir para que los niños puedan conocer este arte, es esencial. Lamentablemente en pocas escuelas primarias, secundarias, jardines de niños, no aplican esto, sino lo aplican de otra forma, con bailable, con cuestiones, estas cuestiones tradicionales que hacen sobre el 10 de mayo, pero realmente no es como que el teatro infantil, sino más lo ocupan como relleno para estos eventos. Y la educación artística tiene que ver eso, cómo llevar a los niños a través de este arte para plasmar una historia, que es lo más difícil, porque los niños tienen la imaginación muy grande y muy dispersa, que es muy difícil de controlar esa energía. Hay personas que se dedican especialmente a este tipo de público, porque ya conocen el camino, y el teatro es un camino muy grande para explorar lo que es el teatro infantil. En esta misma línea del consumo cultural del teatro que es para niños, ¿sí? En ese mismo sentido, ¿cuál es el tipo de teatro que ellos, los pequeñitos, no deben ver? ¿Existe? Sí, como estas cuestiones de la Peppa Pig, son estos muñecos de botargas que realmente no lo hacen más como un teatro de entretenimiento, pero no un teatro para pensar, no un teatro que la moraleja fue o la fábula o la enseñanza fue, sino es más como que para diversiones, son el tipo de teatro para niño comercial que solamente sale en la tele y hace como Dora la Exploradora, no sé, como Barney, estos teatros por ahí que es muy comercialones, por ejemplo, los teatros musicales que se enfocan en esas cuestiones, lo mismo, es como para entretener, pero no para que ellos se pongan a pensar. Sin embargo, le has llamado teatro. ¿Es teatro? Sí, al final de cuentas, todo hecho escénico que esté en escenario es teatro. Uh-huh. Así como comercial, didáctico, educativo, cabaretesco, de negro, absurdo, al final de cuentas cuenta una historia. Eso es. Algunas teorías que tú te sepas, algunos teóricos, algunos pensadores que han dedicado tiempo, espacio a escribir de teatro sobre niños. Está Verónica Maldonado, Maribel Carrasco, Carlos Corona, Amaranta Leiva, Teresa Valenzuela, Berta Iriad, que se dedican a este tipo de teatro, que se dedican a la investigación. Ahorita Verónica Maldonado acaba de escribir una obra, ella es contemporánea, ella es maestra del ENAD, y es dramaturga y es muy reconocida. Escribió una obra que se llama La Paca, uh-huh. y la escribió en base a lo que pasa en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. La Paca se le conoce como el paquete de droga, la paca, la cocaína. Entonces ella escribe una obra de cómo los niños viven esa situación, porque los padres en la sierra se dedican a eso. Se dedican a eso y siembran y se lo dan a las cuestiones que se dedican a la compra y venta de esto. Pero para los niños es normal. Su papá se va a trabajar al campo y va a sembrar, es cultivo. Pero ¿cómo ocasiona eso para los niños una costumbre normal?
que si esa obra la proyectamos acá es como que los papás están vendiendo droga o los papás, cómo vive la situación los niños, es diferente. Está esta obra que se llama Valentina de Sombra del Diablo, comentamos hace rato, Ajá. que es que habla sobre el abuso infantil, de cómo los niños viven cuando los niños son abusados por el hermano, el papá, el abuelo, el tío, un desconocido, incluso el intruso está dentro de la casa, pero cómo viven esa situación. Entonces estos contemporáneos se dedican más a este tipo de teatro infantil para que los niños estén alerta, despierten. Crear conciencia. Exactamente, no tanto el teatro de la Cenicienta, que es más fantasía, el Pinocho, estas cuestiones, sino que se enfocan a la problemática actual. Porque ese tipo de teatro que ya está remontado y rebuscado es solamente para entretener, y la fantasía que todo puede ser como a miel sobre hojuela, muy feliz, pues no es cierto. Vivimos en un país que tiene otra realidad muy diferente. Y es lo que buscan los contemporáneos, enfocarse ese tipo de texto, de cómo un niño vive su crecimiento en problemáticas diferentes. ¿Qué tanto buscan los padres de familia o los directores que escriben estas obras? ¿Cómo consiguen que haya público tan difícil de conseguir? Bueno, primero cada quien hace una investigación sobre las problemáticas. Se van por bases de polígono, de estadísticas, de casos, si son mayores o menores, en qué parte del país puede suceder, no sé, el trato de blancas con niñas, el trato de órganos de niños, tal vez en el norte, en el sur, cada punto del país o del planeta tiene cierta problemática, porque no son las mismas problemáticas que sufre cada estado. Uh-huh. Importante entonces ver que el teatro no debe ser un medio para el entretenimiento, sino un medio didáctico para la reflexión. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Sí, nadie le quita la duda que puede ser entretenimiento. A veces se necesita cuestiones para reír, hacer feliz, porque no todo es dramático, no todo es tragedia, sino a veces es como que sea más de felicidad y entretener un poco de vez en cuando. Eso es. Bien, vamos a ir a un corte promocional. Enseguida seguiremos platicando con Alex de la Cruz. Recuerde que estamos en Trazos y Letras, Somos Cultura. Síganos por canal número 35.1, canal 9, y vámonos a promocionales. Gracias por seguir con nosotros aquí en Trazos y Letras. Escríbanos, envíe mensajes. Su retroalimentación es sin duda muy importante para seguir fortaleciendo este programa cultural de televisión universitaria. Estamos platicando durante el corte promocional con Alex de la Cruz y comentábamos sobre la fuerza temática con la que se están abordando algunos temas, y precisamente en pantalla vamos a dejar correr algunas imágenes de la obra Valentina, para que Alex de la Cruz nos pueda ir describiendo más sobre esta propuesta. Adelante, Alex. Bueno, Valentina, la sombra del diablo, es de Verónica Maldonado, es la que está ahí, la de rojo. Habla sobre una niña que cada noche una sombra la llega a visitar. En este caso es el diablo, simbólicamente. Se maneja en lo que es en símbolos, toda esta historia, en metáforas, ¿no? Entonces Verónica Maldonado escribe esta obra por la problemática que hay un polígono muy alto en todo México, el abuso infantil, tanto desde las altas esferas hasta las bajas, y que son pues ocasionados por los hermanos, primos, el tío o parientes cercanos a los niños, ¿no? En este caso, el diablo es el símbolo, es la persona que se mete en la noche al cuarto a abusar de ella, ¿no? Pero más que del abuso infantil, la obra habla sobre el miedo, ¿no? Que la Valentina tenga la valentía a enfrentar esos miedos y denunciar lo que le está pasando a través de su abuelo imaginario que está ahí, como el que los rescata, ¿no? Y ella tiene unas piedritas mágicas, que cada piedrita es un miedo que la va tirando en una olla y se va enfrentando a ellos. Imágenes ahí en pantalla. Exactamente, ahí a mí me tocó ser el diablo. Estoy actuando junto con Osvaldo y Cecilia Priego,
que son actores aquí también. Y ella avienta las pelotitas en la esfera, ahí en la olla para vencer sus miedos. Entonces el diablo trata de enamorarla a través de juegos, como por ejemplo Doña Blanca, pero con un sentido muy sexoso. Por ejemplo, Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. De la otra un símbolo, como él trata de enamorar a la niña a través de los cantos, de los juegos infantiles. Esta otra, tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. Cómo la trata de enamorar para que ella entre al juego. Entonces le empieza a buscarle para cada noche estar con ella, que es abusarla, pero a través de los juegos. Es como los adultos a través de estrategias tratan de que los niños caigan. Claro. Y entonces como que lo que buscamos con esta obra... Un lenguaje seductor. Exactamente. Que a través de la metáfora los niños entiendan que no se tiene que ser exactamente que no, sino a través de juegos y como un símbolo. Habla sobre la lágrima del silencio, que es la gota de cristal, la lágrima del silencio, que si ella no hace caso, se va a comer a los demás de su familia. Entonces como que no digas a nadie, porque si no yo los voy a matar, ¿no? Es un símbolo que habla sobre la metáfora en esta obra de Valentina. ¿Dónde presentaron esta obra? Esta obra fue ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar, que son 80 funciones, que es a nivel nacional, y teníamos que dar 80 funciones a 80 escuelas. Esta obra se llevó a cabo en Casa de Arte José Gorostiza, en este año desde enero a marzo. ¿Abierta al público general o destinado a grupos especiales que llegaron ahí? Abierta al público general y a las escuelas que agendaban. Escuelas agendadas, es decir, como una comisión llegaba a la escuela, exactamente, comisionada para que pudiera llegaban desde disfrutar. primaria, secundaria, prepa, pagadas, privadas, de gobierno, llegaban de todo. Cuéntanos algunos efectos de la puesta en escena de esta. Bueno, con Valentina tuvimos varios casos, como comentaba hace rato, una señora fue a ver la función de teatro y saliendo de la función, pues con su niña en el carro, la niña se echó a llorar porque dice, a mí me está pasando lo que a Valentina le está pasando. Entonces la señora regresó con nosotros y se echó a llorar y nos dio las gracias. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que sí causa efecto y ellos comprenden. Nos pasó otro caso igual que una señora se acercó a Valentina porque quería hablar con el personaje de Valentina y se echó a llorar ahí en el pleno escenario, ya que todos salieron. Es que yo dejé a mi hijo con mi hermano, dice, y cuando llegué a mi hijo lo encontré con sus pantalones abajo y mi hermano estaba borracho y se quedó dormido. No pasó nada, pero entonces hay una alerta ahí con este tipo de teatro infantil que es para los niños. Entonces como que ahí está. Y mucha gente grande, yo pasé eso. Que gracias que por ustedes hacen ese tipo de trabajo, yo viví eso. Y entonces como que no estamos lejos de la realidad, pues. Para los niños que no han sido víctimas de abusos o de experiencias traumáticas como las que está abordando el teatro contemporáneo infantil, ¿cómo lo pueden recibir? Es decir, para dirigir un mensaje a los padres de familia, jóvenes, ¿verdad?, que tienen a sus pequeños, que se den la oportunidad de ver, de apreciar estas obras, es importante. Bueno, a través de lo colorido, de lo fantástico, de fantasía, los niños pueden captar esto, que hacerlo muy plano, sino el teatro para niños tiene que ser muy claro, así con piedritas, especificando, metiéndonos al mundo de ellos, a través de la imaginación. Entonces ellos se entienden, porque si nos hablamos coloquialmente como adultos, es difícil que entiendan esa parte. Okay. El lenguaje que se emplea en estas obras, además de los elementos visuales que tú has dicho son muy llamativos, ¿cómo es el lenguaje? ¿Combina la formalidad, la seriedad y el humor? ¿Cómo es? Metáforas, se tienen que hablar a través de metáforas. Por ejemplo, en esta obra que se llama Mía, es sobre una niña que vive toda la cuestión de sus padres, que siempre se están peleando y el papá es alcohólico. Entonces hay un texto que dice, es que mi papá toma de esa agua que raspa, esa agua que quema,
está hablando de lo que es lo alcohólico, ¿no? Está hablando que dice, no, es que mi mamá tiene los ojos llenos de color. Simbólicamente está llorando, pero ellos lo entienden de otra forma. Eso, a través de metáforas se va entendiendo lo que nos está tratando de decir el autor o la autora. Y Mía habla sobre eso, sobre los niños imaginarios. El niño que tiene un personaje imaginario, en vez de contarle la problemática a un adulto, se lo cuenta a un pequeño imaginario que ellos tienen en su mente, y con ellos platican de cómo viven ese proceso, que como se encierran en ese mundo y no cuentan cuando el papá o mamá se están peleando o se están golpeando estas partes. Y trata esta obra. Ok. Alex, desde tu posición de director, y insistimos, un director joven aquí en Tabasco, tengo aquí 7 palabras, y a mí me gustaría que en 2 o 3 palabras dijeras cuál es tu posición respecto a cada una de estas ideas. Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué me puedes decir de los personajes? ¿Cómo deben ser los personajes en el teatro infantil contemporáneo? Bueno, tienen que ser más llamativos, más que se quieran esos personajes, que estos personajes atrapen a los niños, que sean queridos, pero también tienen que ver el conflicto entre el malo y el bien, como esas partes que se distinguen, porque entonces al niño lo invitan a hacer el bien, invitan a enfrentar sus miedos, entonces como que elimina la maldad, enfréntate a tus miedos. Tienen que ser así, el bien y el mal se tienen que identificar. El manejo del tiempo. Tiene que ser muy conciso y breve con lo que quiere decir, porque no puede pasar 1 hora y media, porque un niño no aguanta una obra teatral, sino tiene que ser entre 45 a 50 minutos la obra. Como máximo. Exactamente. El espacio, el manejo del espacio. Bueno, el espacio se puede suceder en cualquier parte, desde un teatro formal hasta la misma casa, porque es imaginación, todo puede suceder. La imaginación. Es crear, siempre estar creando con ellos, siempre estar viendo sus pensamientos, viendo cómo se comportan y viendo qué es lo que ellos quieren. Necesitas imaginar como un niño. Exactamente, pensar como ellos también. Eso es. La libertad. Pero la libertad es mucho más grande, porque es como que es jugar con todo lo que está alrededor de uno, ¿no? Y tener esa libertad también de ser aceptado a lo que queremos ser. La imaginación es lo que nos da eso, tener libertad, pero ya plasmado en el teatro es saber tocar esos temas y cómo va a reaccionar la gente a estas cuestiones. Que al mismo tiempo se convierte en un contenido liberador. Sí, es un arma de doble fila. Hay veces que no nos han tocado escuela que no, estos temas no los toques aquí porque no. Y otros como que a ver, tráenos el texto para ver qué le quitamos, ¿no? Esas escuelas que son conservadoras o pertenecen a una línea de religiosa, jesuita, cristiana, que sí nos prohíben esa parte y no tocar esos temas. Sin embargo, te has podido presentar en distintos escenarios, distintos públicos e escuelas. Sí, me he topado de todo, desde la sierra hasta los colegios. Ok. ¿Qué nos dices de la originalidad que debe prevalecer en este ámbito? Bueno, la parte creativa, la parte imaginativa, tanto como de los autores, como ellos plasman en el texto, porque ellos escriben una idea, pero ya el director le da otro, o el creador escénico le da otra vertiente, otra línea muy diferente a lo que quizá el autor quiso plasmar. La belleza. Pues incluye más que la belleza, incluye más la parte espiritual, ¿no? La bondad, cómo los niños pueden ser bondadosos hasta cierto punto, cómo pueden perdonar sin que llevarlo a un grado, sino que ahí está pues cómo los niños tocan esa parte y nos hacen ser sensibles, a veces hasta aprendemos de ellos. Bien, pues vemos que el teatro infantil contemporáneo, hemos escuchado a Alex de la Cruz, el teatro infantil contemporáneo es un medio didáctico por excelencia, ¿no? Útil para llevarlo a las escuelas, útil para llevarlo a las instituciones. Y bueno, muchas gracias, Alex, por tu participación en Trazos y Letras.
Estamos muy gustosos de tu participación. Gracias por acompañarnos, apreciable auditorio de Trazos y Letras en radio y en televisión. Nos veremos la siguiente semana, martes, a las 18:30 horas, en este mismo canal. Yo soy Hugo Angulo, hasta pronto.